Hola jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy el profesor Bartolo León Vargas de la Escuela Superior de Tizayuca. En esta ocasión vamos a hablar el inicio de la unidad 3 de la materia compuestos químicos llamada nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica se basa principalmente en los acuerdos llevados por la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que se encuentra en diversas zonas de nuestro planeta, generando acuerdos provenientes de la ciencia química, llevando a soluciones. En ella, principalmente nosotros vamos a hablar sobre lo que es la fórmula química y la clasificación de los compuestos inorgánicos. Actualmente los químicos utilizan las fórmulas para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de símbolos químicos. Nomenclatura química inorgánica propuesta por la UPAC. ¿Cómo nombrar a los compuestos químicos? Existen tres formas principales para nombrar a los compuestos químicos. En ellas encontramos la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. Ahora bien, los compuestos iónicos son compuestos neutros formados por iones cargados. Estos pueden ser positivos o negativos. Los compuestos cargados positivamente se llaman cationes y al contrario, los iones cargados negativamente se llaman aniones. En este caso, la UPAC propone dos fórmulas, las cuales son la molecular y la empírica. Para clasificar a los compuestos químicos tenemos dos grandes ramas, lo que es el compuesto orgánico y el compuesto inorgánico. En este caso, los compuestos orgánicos son aquellos que tienen bajo peso molecular, tienen bajo punto de fusión, bajo punto de ebullición, son inflamables con poca concentración de oxígeno, sus reacciones son muy lentas y existen en los tres estados en forma equitativa y proporcional, que son el estado gaseoso, líquido y sólido. Sin embargo, el compuesto inorgánico es el caso contrario. Tenemos altos puntos de ebullición, altos puntos de fusión. Estos compuestos no son considerados inflamables. Estos también se llevan en reacciones químicas muy rápidas y existen en su mayoría en compuestos sólidos, aunque también los podemos encontrar en estados líquidos y gaseosos. Otra diferencia muy importante de los compuestos orgánicos es que los compuestos orgánicos presentan en su estructura carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Los compuestos iónicos se presentan con enlaces covalentes y en ellos podemos encontrar moleculares, ácidos, bases e hidratos, entre otros. La nomenclatura inorgánica la podemos basar en tres principales clasificaciones. Lo que es una fórmula química es aquella que nos representa los elementos, los átomos y su composición en la que se encuentran de manera equitativa, que componen a una molécula. La clasificación de los compuestos inorgánicos son aquellos que provienen de reacciones químicas a través de reacciones o fenómenos físicos que permitan la creación de diversas sustancias. Sus átomos o moléculas se pueden unirse mediante diferentes tipos de enlaces, que son los iónicos y los covalentes. Otra clasificación muy importante de la nomenclatura inorgánica es la clasificación de ácidos y bases. En química, un ácido y una base tienen diferentes clasificaciones. Podemos considerarlas como sustancias opuestas o contrarias. En la antigüedad se consideraba que un ácido y una base son aquellas sustancias que al probarlas o con el uso de los sentidos generan un sabor agrio para los ácidos y un sabor amargo para las bases. Los ácidos y las bases las podemos encontrar en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero actualmente se quitan o se emitieron el uso de los sentidos para distinguir ácidos y bases, debido a que algunos ácidos o bases, estos compuestos presentan toxicidad al ser consumidos.
La fórmula química la podemos dividir en dos grandes ramas, lo que es la fórmula molecular. En la fórmula molecular indica el número exacto de átomos que integran cada molécula. Son las fórmulas verdaderas de las moléculas. Sin embargo, la fórmula empírica es una fórmula reducida, solo indica la presencia de electrones, de elementos y la manera mínima de cómo integrar cada elemento en un compuesto. Ahora bien, los ácidos y bases actualmente se conocen tres teorías más utilizadas. Podemos definirlo según Arrhenius, que los ácidos y las bases son compuestos electrolíticos, aquellos que en disociación con agua producen o liberan iones hidrógeno en el caso de los ácidos, y en el caso de las bases son aquellas sustancias que disueltas en agua producen iones hidróxido. La definición de Bronsted-Lowry, los ácidos son capaces de liberar o de ceder protones, hidrógeno con carga positiva. Las bases son aquellas sustancias que aceptan los protones y en el caso contrario liberan los hidróxidos. En el caso de Lewis, otro tipo de teoría ácido-base son aquellos ácidos que no cumplen con su octeto completo, sino que tienen un octeto incompleto, y en el caso de las bases tienen electrones solitarios. Muy bien, en el caso de la nomenclatura inorgánica también tenemos una clasificación muy específica de cómo generar las siguientes compuestos químicos. Tenemos lo que es la fórmula y su resultado. En el caso de la nomenclatura inorgánica vamos a tomar las tres clasificaciones de cómo nombrar a los compuestos químicos. Tenemos la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. En todas las clases de clasificación inorgánica vamos a utilizar la misma metodología. En el caso de la nomenclatura sistemática usamos los prefijos que encontramos en las diapositivas anteriores. En el caso de la nomenclatura stock, solamente usamos el nombre del compuesto generado y el catión o anión que se enlaza a este elemento. Y en el caso de la nomenclatura tradicional, utilizamos el número de oxidación que esté presente. Algunos elementos presentan estados de oxidación altos y otros bajos, por la cual vamos a utilizar diversas combinaciones para generar estos compuestos. Podemos ver la clasificación, tenemos los hidruros, los hidrácidos, oxácidos, hidróxidos, sales binarias y sales ternarias. Un dato muy importante es conocer el pH. El pH mide el grado de disociación de una sustancia que tenga entre su estructura hidrógenos positivos o los aniones, que es el hidróxido. También mide el grado de disociación o el grado de concentración que tienen estas sustancias. Otra forma de expresarlo es mediante una escala de pH que va del 0 al 14. En este caso podemos considerar el 0 a 7 una sustancia ácida. Entre ellas podemos localizar ácidos fuertes y ácidos ligeros. Entre más se acerquen al 0 significa ácido fuerte, y mientras más se acerquen al 7 lo vamos a considerar como un ácido ligero. Y en el caso contrario tenemos las bases. Las bases son aquellas que van del 7 en adelante hasta llegar al 14. Con números altos podemos decir que es una base fuerte, y con números bajos vamos a decir que es una base débil. Este tipo de escala de pH lo podemos encontrar en diversas moléculas, en diversos compuestos, mientras tengan interacción con agua o tengan interacciones hidrógeno positivo y con el ion hidróxido, el negativo. Como podemos apreciar en la imagen, para que exista el pH tiene que haber interacción con agua. La misma molécula de agua va a interaccionar consigo misma para generar estas moléculas ya antes mencionadas, que son el hidrógeno positivo y el hidróxido, que es la carga negativa.
Muy bien chicos, en estas dos últimas diapositivas podemos observar las tablas de cationes y aniones, muy utilizadas en la nomenclatura inorgánica. Gracias a todos jóvenes por su atención. Les recuerdo, hay que ampliar nuestra información, podemos utilizar diversas fuentes de química de bachillerato muy importantes, podemos utilizar la bibliografía de Raymond Chang, el Pretusi, entre otros, encontrados en nuestras bibliotecas en las instalaciones de la universidad. Muchas gracias a todos.